Hola, muy buenas tardes a todos. Es la 1:25, una hora menos en Canarias. Comienza la comparecencia diaria del director del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, el doctor Fernando Simón. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Como cada día comparecemos para dar la información sobre la evolución de la epidemia. A día de hoy las cosas siguen poco más o menos como hemos visto en los últimos días. Hoy ha habido una notificación de 1.147 nuevos casos, lo que representa un incremento del 0,5% respecto al día anterior y un incremento de 276 nuevos fallecidos, que es un 1%. Son datos que vienen en la línea descendente, clara y favorable que estamos viendo los días anteriores, teniendo claro que todo esto es muy bueno, pero tenemos que considerar los riesgos de repunte si no se toman muy en serio y si no se controlan las medidas de prevención de la infección que todos sabemos y que todos conocemos y que hay que aplicar a medida que se vayan abriendo las diferentes medidas para recuperar la movilidad. Y todos estos datos se vienen refrendados con las tendencias incluso mucho más a largo plazo. De hecho, estamos viendo que en los últimos 14 días la incidencia acumulada de casos es de 57 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en los 14 días previos era de 132 por cada 100.000 y 2 periodos de incubación previos, es decir, hasta 5 semanas antes era de 233 por 100.000. La evolución, tenemos ya muchos indicadores que nos marcan esa tendencia descendente clara, tenemos ya muchos indicadores que nos dicen que muchas comunidades autónomas y muchos territorios están en una situación, desde luego, muy favorable para ir progresivamente pensando en esas fases de transición que últimamente hemos discutido tanto. Y, por lo tanto, yo creo que con mucha precaución y con mucho cuidado podemos ir estando satisfechos del esfuerzo que hemos hecho, porque estamos disculpen. Porque el problema es que me he comido una almendra justo antes. Justo antes de empezar a hablar. No se preocupen, ya está solucionado. El caso es que con todo el esfuerzo que hemos generado todos, estamos consiguiendo realmente el impacto que esperábamos. Eso creo que es bueno. Ahora sí que me gustaría, para entender los datos de los que estamos hablando últimamente, sí que me gustaría que introdujeran un gráfico que he dado a los realizadores para poder explicar un poquito lo que significa la gestión de datos y lo que podemos esperar en los próximos días. Si se fijan, en este gráfico tenemos 3 colores. Un color naranja, que es la evolución de la epidemia considerando la fecha por inicio de síntomas de los casos. La gráfica o las barritas más oscuras es la evolución de la epidemia si consideramos la fecha de diagnóstico de los casos. Y las barritas más claras es la evolución de la epidemia si consideramos la fecha en que se notifican los casos. Si se dan cuenta, hay un claro retraso entre cada una de los 3 colores. La fecha de inicio de síntomas es aproximadamente 10 días antes del pico en el que se produce la notificación y en el que se produce el diagnóstico, que van con una diferencia mucho menor de 1 o 2 días. Si se dan cuenta al final de la curva, en la cola derecha de la curva, se darán cuenta que en la actualidad se están recibiendo muchas más notificaciones y muchos más diagnósticos de lo que nuevos casos por fecha de inicio de síntomas realmente tenemos. Esto se debe a que durante las fases más agudas de la epidemia, en los que había una sobrepresión muy importante para el sistema sanitario, también había una sobrepresión, entre otras cosas, en los servicios de laboratorio y en los sistemas de información. Todo esto implicaba que en algunos casos había retrasos a la hora de hacer los diagnósticos, en otros casos pacientes con una sintomatología muy clara de coronavirus no se hacía en ese momento la prueba diagnóstica porque había una sobrecarga de los laboratorios y se esperaba un tiempo
a realizar esa prueba y ahora mismo se están recuperando todos esos casos, todos esos diagnósticos y se están recogiendo la información de fichas que a lo mejor en el periodo más álgido de la epidemia no se podía recoger. Todo esto, como ven, tiene un efecto claro en lo que observamos en cuanto a números de datos y, como ya hemos dicho en otras ocasiones, complica mucho la interpretación de los datos si no se tienen en cuenta todos estos retrasos y todos estos artefactos en la fase en la gestión de la información. Es lo que, de mejor o peor manera, he estado intentando explicar durante los últimos días cuando se observaban incrementos de casos que decía claramente que no correlacionaban bien con la evolución real de la epidemia. Espero que esta gráfica les pueda ilustrar un poco mejor los problemas, que no son pocos, que hay a la hora de la gestión de la información, que es muy complicada. Una vez que un caso es sospechoso, figura en su ficha médica, obviamente, y en la información que reciben los centros de salud pública, de vigilancia, pero luego hay que volver marcha atrás para ver si llega el diagnóstico o no llega el diagnóstico y posteriormente notificar. Lo mismo que hay que volver de nuevo para atrás para saber si un caso que inicialmente no está hospitalizado posteriormente lo puede estar o posteriormente se ingresa en UCI o posteriormente se le da de alta o si desgraciadamente fallece. Todo eso se observa de alguna manera en esta gráfica y quería que ya es cierto que ya al final de esta primera onda epidémica, no sabemos lo que pasará en el futuro, sí que es cierto que creo que es necesario que entendamos la dificultad en algunos casos de obtener los datos tan precisos como los queremos. Nos gustaría que todo fuera instantáneo, pero lo cierto es que las cosas no funcionan de esa manera y tenemos en algunos casos o que reinterpretar los resultados o que corregir las curvas o las series de datos para poder adaptarlas a la mayor realidad posible y sobre todo darles la estabilidad suficiente para que nos permitan valorar correctamente la evolución de la epidemia. Y dicho esto, yo creo que podemos pasar a las preguntas, si le parece bien, secretario de Estado.